Hola a todos, mi nombre es Luis Perdomo, la clase se llama Derecho Informático impartida por la licenciada Wendy Chacón y el tema a tocar es contrato de trabajo. En Guatemala se entiende que es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, o sea trabajador, queda obligada a prestar a otra, ya sea su patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Todo contrato individual de trabajo debe tener por celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o estipulación ilícita y expresa en contrario. Deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque se vaya ajustando a plazo fijo o para obra determinada a lo que celebran una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada. Si el vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que dio origen. Otra definición la encontramos en tusalario.org, que también es de Guatemala. El contrato escrito puede celebrarse por tiempo indefinido, por un tiempo determinado o por el desempeño de un trabajo específico. Un contrato individual de trabajo puede ser verbal para trabajar en una granja, rancho, el servicio doméstico, el trabajo temporal o incidental no superior a 60 días, y el contrato para ciertos trabajos cuyo valor no exceda los 100 quetzales. En todos los demás casos, el contrato de trabajo debe ser por escrito y debe contener los siguientes términos: los nombres, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y residencia de las partes del acuerdo, la fecha de inicio de la relación laboral, los servicios enunciados que el trabajador se compromete a realizar o la naturaleza del trabajo a realizarse, el sitio de trabajo, la duración, de acuerdo a la indicación de por qué el periodo indeterminado o por el desempeño de un trabajo específico, el horario de trabajo y las horas durante las cuales debe llevarse a cabo, el salario, prestaciones o comisiones que el trabajador recibirá, el método de cálculo del salario, remuneración y el método de pago, periodos y lugar de pago, el lugar y la fecha de ejecución del acuerdo y las firmas de las partes involucradas y la huella dactilar de quienes no saben o no pueden firmar, y el número de sus documentos de identificación. En el caso de un contrato oral, como se ha mencionado antes, el empleador debe proporcionar al empleado al momento de la contratación una tarjeta o registro, el cual debe contener la fecha de inicio de relación laboral y el tipo a recibir al final de cada periodo de pago. El empleador deberá también otorgar una tarjeta indicando el número de días trabajados y el trabajo realizado. En España encontramos la definición de contrato de trabajo como el acuerdo que se establece entre un empresario y un trabajador por el que éste se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección a cambio de una retribución. Sin embargo, el hecho de que sea uno de los contratos más habituales no hace que sea uno de los más fáciles de entender. En Wikipedia encontramos dos tipos de contrato: el contrato individual de trabajo, que es aquel que una persona física denominada trabajador se compromete a realizar obras o servicios para una persona física o jurídica denominada empleador. También encontramos el contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio colectivo de trabajo o convención colectiva de trabajo, que es un tipo peculiar del cual se deriva de contrato celebrado entre los trabajadores y empleadores de una empresa o un sector laboral. Acá en Morales tenemos varios ejemplos. Está la corrugadora, la municipalidad de Morales, que todos sus trabajadores acuerdan con, con el representante legal o el alcalde en este caso, el gerente general, deciden
que al realizar un nuevo contrato donde ellos estipulan cuáles son sus demandas y qué es lo que desean, ¿verdad? Y si el empleador o gerente o el alcalde está de acuerdo en firmarlos. En España en una página española encontré varios tipos de contratos de trabajo. Por ejemplo, tenemos el contrato de trabajo indefinido, que es el más particular, el más común, el cual se aplica aquí también en Guatemala, que trata de cualquier persona que quiera trabajar. El empleador viene, hace su contrato, pero no definen un tiempo para trabajar. Eso dependerá de la buena relación que hay entre ambos. El contrato de trabajo indefinido bonificado, es decir, el empleador incentiva al empleado dándole ciertas bonificaciones dependiendo de qué servicios o qué trabajo se esté haciendo. El contrato de trabajo indefinido o temporal con bonificaciones, de la misma manera, solo que puede ser ya sea indefinido o por temporal, por un cierto tiempo, pero siempre el empleado estará recibiendo algunas bonificaciones por ciertas actividades que haga. El contrato de trabajo formativo. Aquí hay muchas empresas en Guatemala que contratan a personas que tienen cero experiencia en esa área y los envían a capacitarse. Entonces, esa capacitación se les hace un pago, se les paga mensualmente, quincenalmente, dependiendo de cómo establezcan el contrato. Pero no están trabajando directamente, sino que se están capacitando. El contrato de trabajo de duración determinada. Este sí es cuando una empresa quiere hacer algún proyecto y vienen y contratan a gente, por ejemplo, la corrugadora de Guatemala, la que está en la salida. Una vez tenían que preparar unas cajas para una cierta actividad y buscaron personas que se dedicaban a empacarlas, a cortarlas y a formarlas. Entonces solo firman un contrato por cierto tiempo. Ya sea, y en este caso fueron unos meses. El contrato de trabajo de relevo es cuando una persona ya va a empezar su jubilación. Entonces firma un contrato con el empleador de que ya a partir de cierta fecha va a empezar su jubilación. Contrato de trabajo por personas con discapacidad. Este sí determina qué porcentaje de trabajo puede realizar una persona. Por ejemplo, aquí en la Municipalidad de Morales se abrió una plaza donde una muchacha salió beneficiada que no tenía su brazo derecho. Ella hace varios años tuvo un incidente en Aldea Barranca, donde un motor para hacer masa le arrancó su brazo y ahora está trabajando para la Municipalidad de Morales. Contrato de trabajo para la investigación. Este se realiza cuando una empresa desea hacer una investigación o un proyecto. Aquí en Guatemala ahorita tenemos el ejemplo del Censo Nacional. El Censo Nacional solo va a ser una investigación, van a ir estas personas de casa en casa a buscar información, a recabar información, contar cuántas personas hay, de en qué trabajan, etcétera, etcétera. Entonces, pero solo va a ser para la investigación nada más. Y de ahí finaliza el contrato. Y el contrato de trabajo de sustitución por jubilación anticipada. Esto lo firman aquellos candidatos que vayan a reemplazar a una persona que esté a punto de jubilarse o que se va a jubilar en cierto tiempo. Estas personas firman un contrato solo y quedan solo a la espera de que esa persona ya se jubile. Ahora tenemos la disposición legal, que la encontramos en el Código de Trabajo de Guatemala, empezando desde el artículo 18, el cual dice que sea cual fuere la denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona trabajador queda obligada a prestar a otra, ya sea el patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase de forma. En el caso de los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de la empresa, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga o enumerada de dicha delegación.
El artículo 19, para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que el hecho mismo de la presentación de los servicios o de la ejecución de la obra de las condiciones que determina el artículo precedente. El artículo 20 dice que el contrato individual de trabajo obliga no solo al que establece en él, sino a la observancia de las obligaciones y derechos de este Código de Convenios Internacionales ratificados por Guatemala. El artículo 21 dice que si el contrato individual de trabajo no se determina expresadamente el servicio, deberá presentarse el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado y condición física. El artículo 22, en todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos por lo menos las garantías y derechos que otorguen los trabajadores de la Constitución. El artículo 23, la sustitución del patrono no afecta a los contratos del trabajo existente, en perjuicio del trabajador del contrato. Ahora les mostraré un modelo o un formato de contrato de trabajo aquí en Guatemala. Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Dirección General de Trabajo, Contrato Individual de Trabajo. Acá comenzamos con los datos del patrono, que serían los nombres y apellidos, la edad, sexo, estado civil, nacionalidad, con su documento de identificación, en este caso sería el DPI, ¿verdad? Pero este contrato tiene el número de cédula aún, el lugar donde se extendió, y también los datos del empleado, o sea, el candidato que van a contratar, con lo mismo, su edad, sexo, estado civil, su nacionalidad, su documento de identificación y la dirección. También hay una cláusula que dice: quienes en el sucesivo nos determinamos empleador y trabajador respectivamente consentimos en celebrar el contrato individual de trabajo contenido en las siguientes cláusulas. Primera, la relación de trabajo inicia el día y comienzan a ingresar los datos de cuándo empezaron. Otra cláusula dice que los servicios serán prestados en y se determina la dirección de la empresa en donde se van a trabajar, la duración, la jornada en la que se trabajará, las horas, si hay horario nocturno, si hay horario diurno, también se establece qué horas se van a trabajar los sábados, si se va a trabajar domingo, etc. La sexta dice que el salario será, y se toma en cuenta cuánto será el salario y cada cuánto se estará editando. Las horas extras también están en ese contrato, y el lugar en donde se celebra este contrato. También está el instructivo, que es lo que en sí es el contrato de trabajo. Y el salario mínimo para Guatemala del 2018 en las áreas no agrícolas es un salario diario de 90.16 quetzales y un salario mensual de 2.742.37 más la bonificación incentivo, que siempre serán 250 quetzales. Entonces el total del salario para las actividades no agrícolas sería de 2.992, al igual que las agrícolas, a excepción de las exportadoras y de la maquila, que son 2.758.16. Espero que haya quedado claro qué es un contrato de trabajo, y sin más que agradecer la atención a la presente, me despido. Saludos.